día la primera parte, que es la introducción a la biología. Pero para esto necesitamos conocer los objetivos que nosotros percibimos como estudiantes y como docentes. Como objetivo general tenemos relacionar el conocimiento de la biología como ciencia en sus diferentes campos de aplicación. Tenemos también objetivos específicos, que es describir características y funciones de los seres vivos. Otro objetivo específico será explicar las teorías acerca del origen de la vida y su importancia en la concepción científica. Los contenidos a desarrollar en esta materia son 5 unidades. La primera decíamos que es la biología como ciencia. La segunda, que son los oligoelementos, agua y sales. La tercera, las biomoléculas. La cuarta, el estudio de la célula. Y la quinta, la membrana celular. Aquí tenemos la palabra biología, que significa bio, vida, y logo, que se refiere al estudio o tratado. Se encarga de escribir o investigar el origen y el funcionamiento de las estructuras vivas. Otro concepto, podríamos decir, que es la ciencia, conjunto de conocimientos sistematizados y demostrables que el hombre usa para explicar las causas de los fenómenos naturales. Como ejemplo tenemos, para explicar el por qué los hijos se parecen a los padres, recurrimos a la gran ciencia como es la genética, que es una disciplina auxiliar a la biología. Seguidamente tenemos que la biología estudia el origen, la evolución, las características de los seres vivos, así como sus procesos vitales, su comportamiento y su interacción entre sí y con el medio ambiente. La biología como tal se encarga de describir y explicar el comportamiento y las características que diferencian a los seres vivos, bien como individuos, bien considerados en su conjunto como especies. Pero también nosotros vamos a hablar una parte de la biología como es la importancia. Todos debemos de tener conocimiento de lo que es el estudio de la vida. Estudiamos los organismos vivos, las plantas, los animales, porque si bien es cierto, nosotros estudiamos el comportamiento. También vemos la gran importancia que tiene la biología en el campo de la salud. Y uno de los objetivos fundamentales de la biología es establecer las leyes que rigen la vida de los organismos. Es decir, abarca el estudio del origen de la vida y su evolución a lo largo de nuestra existencia. De ahí que sea necesario la realización de investigaciones y estudios sobre los seres vivos de manera constante. Esto nos ha permitido conocer de mejor manera lo complejo que son los microorganismos, bacterias, virus, hongos y el funcionamiento de nuestro cuerpo. También la parte de la biología nos dice que tiene muchísimas ramas que se asocian a la biología 1. Entre ellas tenemos la anatomía, todos conocemos, que estudia la anatomía, las estructuras internas y externas de los seres vivos, la bacteriología, la palabra nos lo dice, estudio de las bacterias, la biomedicina, estudio sobre la salud de los seres humanos, la bioquímica, estudio de los procesos químicos, la ecología, estudio de los organismos y su relación incluso con el medio ambiente, la embriología, estudia el desarrollo de los embriones, la entomología, estudio de los insectos, la etología, estudio del comportamiento humano y animal, biología evolutiva, estudio del cambio que sufren los seres vivos a través del tiempo, y la filogenia, el estudio de cómo va evolucionando los seres vivos. Tenemos un sinnúmero de ramas que se asocian a la biología, pero yo les voy a dejar un trabajo que es las ramas de la biología. Les di unas cuantas ramas de la biología, pero en la primera tarea les quiero dejar que continúen estudiando lo que es el estudio de las ramas, porque si se los pongo todo, imagínense, no van a poder investigar más nada ustedes. Así que si nosotros comparamos la biología actual con la biología antigua, sí hay bastante diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, los avances que ha tenido la biología, y uno de los avances que es de muchísima importancia es
el descubrimiento del microscopio. Recordemos que sin el microscopio no podemos hacer un diagnóstico nosotros. Antiguamente no se estudiaban las enfermedades por medio de un microscopio, ahora los avances han sido mucho más grandes. Por eso se hace una comparación de la biología actual con la biología antigua. Pero para esto también vamos a mencionar algunas características de la biología. Y entre estas tenemos la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Es la que nos regula el equilibrio, las funciones vitales, de tal manera que si llegara a fallar alguna función, el organismo podría enfermar e incluso hasta se pierde la vida. Porque si nosotros andamos en un momento de estrés o un momento de preocupación, nuestro cuerpo pues anda con un gran porcentaje de desequilibrio, que es lo que nos regula todas nuestras funciones vitales. Tenemos también la relación o irritabilidad. La función de relación es una de las características esenciales y diferenciadoras de los seres vivos. Un ser vivo percibe los estímulos tales como cambio de la temperatura, el pH, la cantidad de agua, luz, sonido. ¿Qué pasa cuando se enciende la luz? E inmediatamente se nota y nosotros cerramos los ojos cuando nos sentimos un dolor. ¿Qué nos manda el cuerpo? Nos manda un mensaje. La temperatura también, ahí nos dice, habla también del pH. Imagínense, tenemos pH de los riñones, 5 puntos, tenemos pH. Todos los organismos, todos los órganos, todos los sistemas deben de tener su nivel de pH y debe de estar muy regulado. Otra característica de la biología sería el metabolismo. Nos dice que el metabolismo permite a los seres vivos procesar los nutrientes presentes en el ambiente para obtener energía y mantener su función hemostática, utilizando una cantidad de nutrientes y almacenando el resto para situaciones de escasez de los mismos. Aquí tenemos también que el metabolismo efectúa dos grandes procesos fundamentales. ¿Cuáles son estos dos grandes procesos fundamentales? Tenemos el anabolismo y el catabolismo. El anabolismo nos dice que es cuando se transforman las sustancias sencillas de los nutrientes en sustancias obviamente complejas. Y el catabolismo cuando se desdoblan las sustancias complejas de los nutrientes con ayudas de enzimas en moléculas más sencillas y por ende este nos libera energía. Otra de las características que tenemos es el desarrollo y el crecimiento. En la mayoría de los casos, al inicio les pregunté yo a ustedes cuáles son las características de los seres vivos. Lo primero que me dijeron fue, nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Si ustedes me ponen en el examen eso, está bien. Pero aquí hablando, pero no me desarrollan nada, solo me lo enumeran. Cuando yo hablo de desarrollo y crecimiento, que es una de las principales características de los seres vivos, es que estos obviamente crecen. Los seres vivos, que son los organismos, requieren de nutrientes, es decir, alimentos para poder realizar sus procesos metabólicos que los mantienen vivos. Al aumentar el volumen de materia viva, el organismo logra un ¿qué? Un crecimiento. Y ya para finalizar tenemos por último lo que es la reproducción, que son capaces de multiplicarse. Mientras la reproducción, valga la redundancia, que nos dice, son nuevos individuos semejantes a sus progenitores. Pero tenemos dos tipos de reproducción que yo les voy a dejar algunos ejemplos también de los tipos de reproducción. Si hablamos de la sexual, nos dice que implican dos padres. Y si hablamos de la asexual, nos dice que involucra a un solo padre. Muchas gracias.